Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Novo Ignacio López Saco y soy el director del Seminario de Estudios Asiáticos del área de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. Bueno, yo quiero primero, antes de nada, daros la bienvenida por participar en esta nueva edición de Japón en Granada, que, como todas las veces que organizamos esto, repito, pues está coorganizado por nuestro seminario y en colaboración con la asociación Crossover. Y bueno, ya llevamos 14 ediciones, esta es la 14ª edición. Con este ya cumplimos 14 años desde que se inauguraron estas serie de eventos, conferencias, talleres y también por la parte más lúdica, pues los matsuri y gincanas y otro tipo de actividades que organiza sobre todo la asociación Crossover y con la que colaboramos nosotros desde la UGR. Y bueno, solamente empezar diciendo que este año, por cuestiones logísticas, hemos tenido que separar bastante, distanciar en el tiempo cada uno de los eventos de los que va a componer estas jornadas. Entonces, hoy tenemos esta conferencia que podemos considerar como conferencia inicial o conferencia inaugural de estas jornadas, pero los talleres y conferencias que solíamos o solemos hacer siempre el día después, los sábados, posterior a esta conferencia inaugural, se han pospuesto finalmente hasta el 25 de octubre, hasta dentro de 4 semanas, y que se llevarán a cabo en el Colegio Mayor Cardenal Cisneros. Y finalmente, lo que es el tradicional Matsuri, ¿no? Este festival típico japonés que se celebra normalmente en la ciudad, pues será el fin de semana del 1 y 2 de noviembre. Entonces, este año ha venido todo como un poquito más disperso. Bueno, y comenzamos esta 14ª edición, como digo, con la conferencia a cargo de la profesora Teresa Pérez, a la que agradezco su presencia aquí hoy, y Joaquín Rodrigo, igualmente, muchísimas gracias por haber venido, que son expertos en jardín japonés. Y el título de la ponencia o de la conferencia de hoy es Kare Sansui, simbolismo y cultura en el jardín de rocas japonés. Brevísimas palabras respecto a este tema. Pues, como saben, es bien conocida la veneración, ¿no?, que siente el pueblo nipón por la naturaleza y los elementos que componen la naturaleza, que la componen. Y dicho respeto se ha cristalizado en el jardín como obra de arte, expresión cultural y modo de vida. Esta ponencia estudia una de sus modalidades, el Kare Sansui, lo que se traduce generalmente como jardín seco, a pesar de que la palabra incluye la palabra agua, ¿no?, el kanji de agua. Imagino que es agua seca, ¿no? Agua que no es agua. Pero bueno, imagino que nos lo explicarán en la presentación de ahora. Bueno, pues este jardín seco que está presente en templos y viviendas de la nobleza imperial y de los samuráis. El Kare Sansui recrea imágenes y leyendas del taoísmo, del budismo, es soporte para la contemplación y da forma a un arquetipo de armonía que vincula jardín y arquitectura, el ser humano y la naturaleza. De todo esto y más nos van a ilustrar y nos van a hablar en este momento pues, nuestros ponentes invitados, a las cuales brevísimamente voy a presentar una reseña de su currículum. Teresa Pérez, empiezo por ella, es doctora por la Universidad de Sevilla y profesora de la Facultad de Filología desde esta misma universidad desde 1990 hasta 2002. Ha sido profesora invitada en las universidades de Florencia y de Montreal, esto entre los años 2010 y 2014. Desde hace 2 décadas realiza viajes por el continente asiático y ha publicado artículos sobre cultura y civilización en revistas nacionales e internacionales. En colaboración con distintos fotógrafos ha publicado, y vais a perdonar mi francés, estudié 1 año hace muchísimo tiempo, pero no sé si pronunciaré bien, Visage de la Métamorphose, no lo sé si he pronunciado bien, 2007, Fabuleux Japón, en 2019, y Les 150 plus beaux jardins du monde, más o menos.
Mi francés, como veis, es bastante rudimentario y bastante básico. Bueno, esto fue en el año 2023. En cuanto a Joaquín Rodero, pues mencionar que es coordinador de actividades de la Asociación de Cultura Japonesa Wakei. Lleva 10 años en la práctica de la caligrafía japonesa. Ha publicado artículos sobre música y estética oriental, impartiendo también cursos y conferencias. Y ha realizado exposiciones de fotografía en bienales, centros universitarios y bibliotecas, y tiene una obra cercana a la estética japonesa y al arte contemporáneo. Y hasta aquí esta breve presentación de nuestros dos invitados, a los que de nuevo doy las gracias por estar aquí en esta conferencia, en este entorno de la madraza y dentro del contexto de las jornadas de Japón en Granada. Y os cedo la palabra y con muchísimo gusto, tengo muchísimas ganas de escuchar vuestra charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy afectuosas gracias, pues, tanto al seminario, el Seminario de Estudios Asiáticos, a la asociación Crossover, más como personalmente, ¿no? Lo mismo a Juan Antonio como a Ignacio, que fue puente para que estuvimos aquí delante de ustedes. Y bueno, gracias a la madraza. No esperábamos por unas circunstancias así, aparte, ¿no? Que acabáramos en esta sala, estaba previsto en la otra y estamos pues, un poco en un espacio que agradezco además para que el público pueda disfrutar, si acaso no lo conociera, aquí en Granada, en este maravilloso entorno, ¿no? El 16 y lo que es la madraza y lo que supuso, ¿no? Gracias a todos ellos, a cualquier institución que haya hecho que nosotros podamos estar aquí después de que hace 3 años se planteara, quedamos aquí con los que son ya amigos, planteáramos el venir a Granada, que nunca habíamos estado impartiendo una charla. Entonces, pues, no quiero, aparte de agradecer siempre el exceso de alabanza y tal, ¿no? Lo importante hoy, y siempre lo decimos, son los jardines, son los auténticos protagonistas, de que la parte visual siempre insistamos en ello, nosotros acompañamos y vamos descubriendo, vamos estudiando, somos estudiosos sobre todo de este tema desde hace ya más de 10 años, un poquito más, y no dejamos de sorprendernos y de asombrarnos con todo esto. Entonces, sin más, pues cedo la palabra aquí a mi compañera. Uno de los tópicos que más se repiten sobre Japón es que es el país de las paradojas, ¿no? El país de las tradiciones y de la modernidad. Aquí una paradoja, vamos a hablar del jardín seco, pero miren la primera imagen que les traemos, la de la isla Matsushima, que los japoneses consideran uno de los 3 paisajes más hermosos del país. Una isla, islotes, porque hay mucho, que desde muy temprano sirvió como modelo para el jardín, y hay un aristócrata en el siglo VIII que quiso construirse en Kioto un jardín que fuese una réplica con agua salada y todo de este paisaje natural, de estas islas plantadas de pino. Es lo primero que me gustaría que retuviésemos, la naturaleza como referente esencial a la hora de crear un jardín. Shizen, naturaleza, es la pronunciación japonesa del chino ziran, término introducido en Japón en los siglos 7 y 8. El budismo y la escritura son del siglo 6, luego empezaron a llegar estos conceptos abstractos. Digo Shizen como opuesto a Wen, la escritura, la cultura, es decir, lo que se adquiere por el esfuerzo. Pero como cuando hablamos del yin y el yang, de la complementariedad de los opuestos, no se trata aquí realmente de una oposición, de una verdadera contradicción. Los japoneses han desarrollado una extrema sensibilidad hacia la naturaleza que se refleja en todas las artes, desde la pintura, pasando por la poesía hasta el jardín, pero estas artes a su vez no han dejado de moldear la forma en que los japoneses perciben, aprehenden la naturaleza. Esta relación especial de los japoneses con la naturaleza debe además mucho al culto sintoísta. El Shinto es la religión primigenia
del archipiélago, una mezcla de elementos animistas y politeístas, una religión para la que las manifestaciones naturales, el agua, las rocas, los ríos, las montañas, eran percibidas como lugares donde los kamis, las deidades, las fuerzas espirituales, podían encarnarse, ¿no? O al menos descender. Ven en la imagen a la izquierda, la roca Yin y Yang está partida en dos, no sé bien si se percibe, del santuario Kamigamo, y la rodea una cuerda de paja de arroz que se llama Shimenawa y no es otra cosa que una demarcación del espacio, digamos, de lo religioso y de lo secular, ¿no? Es decir, es una piedra sagrada. Y a la derecha vean un jardín, que es un jardín contemporáneo de 1975 y que es un homenaje que hizo Shigemori Mirei, va a salir varias veces en esta charla, un homenaje, digo, a esas raíces animistas más antiguas del Shinto. Es decir, en el jardín japonés los dioses nunca están demasiado lejos. Al ámbito sagrado pertenece también el espacio de grava blanca habitual en muchos santuarios que remite al claro del bosque, yuniwa, no lo hemos dicho todavía, pero uno de los términos japoneses más habituales para referirse al jardín, hay varios, es niwa. Pues bien, Yuniwa era ese claro del bosque donde se llevaban a cabo las ceremonias y las ofrendas a los kami. Curiosamente, entre comillas, este espacio en blanco ceremonial pasó al frente del Palacio Imperial y de las residencias. Ven ahí a la derecha el Palacio Shishinden y nada curiosamente se encuentra también en los santuarios. Habíamos escogido aquí esta foto con los tatesuna, los dos conos, que son también, digamos, un icono, un símbolo de la montaña donde va a bajar el kami, digamos, al que está dedicado este santuario. Y en la parte superior izquierda tenemos nuestro primer jardín. Uno de los más famosos cuando se trata de jardín seco es el Daisenin, el jardín sur, donde tenemos esos dos mismos tatesuna. Y he saltado. No, sí. Queríamos entonces detenernos, antes de entrar en el análisis concreto de los jardines, detenernos en algunos de los elementos fundamentales de este jardín seco. Decimos jardín seco, pero como bien comentaba Ignacio antes, el término agua está ahí, porque sansui es paisaje para los chinos como para los japoneses. El paisaje es la montaña y el agua, ¿no? Con esos opuestos complementarios a los que me refería al comienzo. Y bueno, el primer elemento quizá a reseñar son las rocas. En este contexto cultural, religioso que les he comentado, ayuda a entender la preeminencia de las rocas en el jardín japonés, que es una cosa que sorprende quizá al occidental, muy especialmente claro en el Kare Sansui. No extraña que al jardinero, y esto desde el siglo XII, se le aconseje seguir lo que la roca pida o que se le asigne a la roca características humanas. La roca tiene cabeza, pies, espalda. Pero las rocas son sobre todo en la jardinería muy apreciadas por las variaciones de texturas, de color. Hemos enfocado aquí muy cerca, pienso que es un jardín que casi todos conoceremos, el río Anji, pues la imagen de la derecha superior es una de las 15 rocas que componen el río Anji, cuyas aristas me evocaban un acantilado, tal y como me lo evoca en la parte de abajo esta composición paisaje, imagínense desde lo alto, con montañas y la vegetación.
Digo, entonces son rocas que si no son tan llamativas o no tienen esos contornos fantásticos que se privilegian tanto en el jardín chino, sí que son rocas especialmente escogidas, a veces por su color. Una de las rocas que más vamos a encontrar es la Oishi, por sus tonos azul verdoso. Es de un jardín contemporáneo, la primera superior que ven, de la Casa Museo de Shigemori Mirei. Y bueno, las rocas, por un lado, segundo elemento fundamental, la gravilla, que no arena, suna en japonés, gravilla de distintas dimensiones y colores, aunque la más habitual sea la blanca grisácea, la ven abajo, llamada Shirakawa, por el río de Kioto, donde se escogía, donde se extraía, ahora ya está prohibido. El uso de arenas de colores, de gris oscuro, rojizo, incluso negro, es una novedad que introdujo el Kare Sansui contemporáneo, es decir, desde 1950 en adelante. Antes se hubiese considerado una aberración. Ven ahí que hay distintos rastrillados, pienso que todos estamos un poco familiarizados con eso. La arena suele rastrillarse para producir ciertos patrones, homón, remolinos, ondas concéntricas, ondulaciones continuas de un mar sereno, etc. Ya veremos algunos ejemplos. El rastrillado exige un cuidado constante, el viento, la lluvia lo desdibujan, lo que remite a otra de las ideas reina, creo, de la cultura japonesa, la apreciación de lo efímero. En Kodaiji, en la foto inferior, aprovechan este carácter precario del rastrillado para cambiar periódicamente los motivos. Y tan pronto tenemos un mar proceloso como tenemos un dragón con 7 cabezas, ¿no? Yo en distintos viajes en Japón he visto ya varios motivos dibujados allí. Rocas, arena y un tercer elemento. Sí. No, pero quería comentar, sí, un tercer elemento aquí en la Suna, ya he dicho lo de los patrones. Además de apuntar a esta dimensión figurativa, la arena encarna uno de los principios de la estética japonesa, el yohaku no bi. La belleza de lo dejado en blanco, de lo poco, de lo escaso, que es tan expresiva, piensen en el lienzo, con algunas pinceladas de la pintura sumie, digo, tan expresiva en los jardines como en la pintura a tinta china, con la que la jardinería guarda una estrechísima relación, como vamos a ver aquí esta tarde. Entonces, esta es la primera pincelada, ¿no? Los elementos, los materiales que lo componen. Pero bueno, no se podía continuar esta charla sin decirles que el Kare Sansui es un prototipo de jardín japonés, y hay otros. Se habla del jardín japonés, habría que hablar más bien en plural. El primer prototipo del jardín japonés es el jardín del lago, o Chisen, de la época Heian, del siglo VIII al XII, que bueno, pues estaba diseñado para ser disfrutado o bien en paseos en barca o bien para ser visto desde el pórtico de la vivienda. Fue el primer prototipo. Después tenemos nuestro jardín seco. Kansho significa simplemente contemplación, y esto es muy interesante porque el jardín ya no está hecho para penetrar en él, para ser recorrido, sino para ser admirado desde una pieza en particular que luego vamos a explicarles. Y bueno, la tercera modalidad tradicional del jardín japonés es el roji. El roji no significa más que pasaje, camino. Es el camino que nos conduce a la ceremonia de té. Ven ahí unas losas, o los tobi-ishi, las piedras pasaderas, son el elemento fundamental. Entonces aquí, en esta diapositiva, habíamos querido, bueno, que ustedes tengan una idea de que hay varios tipos de jardines japoneses, aunque los que vamos a estudiar hoy es el jardín seco.
Y otro aspecto que no se suele habitualmente esperar un poco del tema del Kare Sansui es que es un término mucho más amplio que simplemente la idea que tengamos del Ryuan-ji, que es quizá el más conocido, o sea, una extensión de arena y un puñado de rocas esparcidas. Kare Sansui es un término que alude en un sentido más amplio a lo que es la creación, composición de un jardín donde no haya agua, aunque de una forma figurada aparece, de ahí que el propio Sansui, sui es agua, ¿no? Pero Kare Sansui, por lo tanto, no es solamente esa variante, esa modalidad. Hemos seleccionado 5, digamos, situaciones diferentes, composiciones de jardín en las que se dice que hay Kare Sansui y no son exclusivamente esas. En la primera, Kare Sansui Ishigumi es un término que se usa mucho, básico en la jardinería japonesa, que es composición de rocas, componer las rocas de una forma bella y tal. Entonces, el Kare Sansui se emplea como término, incluso más bien en la antigüedad, varios siglos antes de que se difundieran los jardines propiamente de Kare Sansui, lo que entendemos actualmente, como una composición de rocas con autonomía propia, digamos, ¿no? Con una estructura, una armonía, pero que pueda aparecer dentro de un jardín más amplio, que puede ser un jardín de estanque, como están observando ahí arriba ustedes, un jardín en Nara, siglos anteriores, varios siglos, a cuando se difundió realmente el Kare Sansui. En segundo lugar, una segunda situación posible, pues ya propiamente un jardín completo, digamos, dedicado a lo que es el desarrollo de la idea de un Kare Sansui. Es decir, puede haber unas rocas, puede haber zona rastrillada, puede haber cierta vegetación, como es la acotación. Es decir, el diseño, voy a diseñar un jardín seco, un jardín Kare Sansui, sería el caso, digamos, de la segunda opción que les damos. Como se veía en Taishuin, es un jardín más bien contemporáneo, pero muy al estilo clásico, podría haberse compuesto varios siglos antes. Por otra parte, el que nosotros asociamos a Ryuan-ji, que es el que es un espacio muy seco y luego unas cuantas rocas y unos muros adyacentes que lo enmarcan, eso es lo que más propiamente se llama jardín de rocas, sekitei. Tei, jardín, seki, oishi y rocas. Entonces, a eso se le llama jardín de rocas porque ya tiene una preeminencia mayor, ya no interviene a la vegetación más ni menos, etcétera, ¿no? Entonces, ese que nosotros, el que ustedes probablemente tienen en mente, ese sería el sekitei, es un Kare Sansui, digamos que también se menciona con ese mismo vocablo. Si se condensa más todavía y nos centramos solo en la suna, exclusivamente, ni siquiera rocas, suna no niwa, el jardín niwa de la suna, de la gravilla o de la arena rastrillada. Entonces no es que abunde tanto, pero hay jardines, ella enseñó antes, dijo el Taishin, en el primer jardín que les enseñamos era un suna no niwa, solo se veía la arena rastrillada y los montículos de arena, que entre otras cosas son para cambiar de nuevo la gravilla que tienen que desechar, pues la van renovando, ¿no? Y una función simbólica y bastante práctica, bastante funcional, como es algo muy japonés, lo funcional y lo bello están unidos. Y finalmente, aunque no parezca un jardín seco, un Kare Sansui, el de abajo es uno de los conocidos y muy apreciados jardines secos, Kare Sansui, pero donde interviene el podado, a partir sobre todo de finales del 16, principios del 17, se puso de moda en la era Edo muchísimo, de Kobori Enshu, un personaje muy interesante que me tocará a mí luego comentárselo a ustedes casi al final ya de la charla, quién era esta persona. El karikomi es el arte de la topiaria, es decir, del podado de las azaleas. Y eso supone pues, que tiene que armonizar, se reparte un poco el protagonismo entre las rocas, verán en una composición brevemente, de las que se dice que representan las islas Hore o de los inmortales, ahora hablaremos de ello, pero alrededor hay un trabajo ahí de podado de azaleas, Tatsuki Otsutsuji, y otra, ahí. Y simplemente, bueno, contribuye a la simbología, le añade elementos que ayudan a mostrar esa especie de paisaje, en el caso de que sea paisajístico el Kare Sansui, no siempre lo es, pero abunda mucho. Y un factor interesante, los Kare Sansui no son absolutamente acromáticos, porque el mismo Ryuan-ji tiene justo detrás de la cerca un cerezo donde cuando se caen los pétalos rosas, aquello es un espectáculo. No solamente Ryuan-ji y otros más suelen a veces tener un cerezo plantado casi al lado con las ramas extendidas para que caiga. Y las azaleas en mayo, eso es prácticamente arte pop.
digo, le comento siempre a Teresa, digo, porque estos son de flores que se escogen, el diseñador escoge si las quiere blancas o las azaleas que den de color rosa. Entonces es todo un espacio enorme de azaleas, mucho mayor que lo que es el volumen de las rocas. Entonces, pues, esto es un poco abrirles a la mente que el Carré Saint-Suy es más abierto y, por lo tanto, más rico que la imagen tan seca, digamos, que tenemos en Occidente. Solo ustedes, sino cualquier persona de Occidente, incluso personas profesionales y tal, y se asocia mucho a esto, ¿no? Por otro lado, le traemos la etimología no solo por cuestiones filológicas, que puedan resultar algo más pesadas, más penosas, es simplemente para que se vea que, bueno, hubo al parecer un cierto auge entre el siglo X y XII, que corresponde a la dinastía Song, de lo que es el jardines de rocas, al estilo chino, naturalmente, en el continente, y se creó lo que llamaron la montaña artificial, simulada o realizada por el ser humano, digamos, no creada por la naturaleza, que luego, cuando ya en el siglo XIV pasó a Japón, pues son los mismos kanjis, los mismos caracteres, verán ustedes, con la pronunciación japonesa, Kazan, sería montaña simulada o artificial, o como se quiera decir, que luego se amplió este término, se extendió a un paisaje, no solo a una montaña, a un paisaje completo con una doble pronunciación en japonés, Kasensui o Kari Sansui, y luego por cierta proximidad fonética, cuando se realizaron esos jardines que representan un paisaje o jardines escénicos, ya en la Edad Media japonesa, pues al ser ya sin el agua y ser paisajes secos, digamos, pues vino bien además el término Kare Sansui como recuerdo del antiguo Kari Sansui, que ahí están los kanji para Ignacio, que puede analizarlos bastante mejor incluso, por supuesto, que nosotros, ¿no? Entonces, esto es para que vean que el Kare Sansui está bastante asociado, no totalmente, a lo que es la idea del jardín escénico, de montaña, jardín escénico. Escénico hablamos de un paisaje de montañas ilimitadas en un espacio reducidísimo. Eso era muy alabado por tanto profesionales de la época como poetas, etc. Es decir, es una maravilla cómo veo un paisaje de cientos de kilómetros en estos puñados de metros cuadrados, ¿no? Eso en cuanto a la etimología, que nos ayuda. Pasamos a otro bloque. Hay como una serie de bloques que vamos a concentrar en solo una hora muchos temas, para que sea realmente un viaje a través del mundo del Kare Sansui, ustedes. Y la simbología. El imaginario del Kare Sansui no se limita solo a que representa un paisaje, sino que es mucho más rico. No lo agota en absoluto la riqueza referencial o la riqueza simbólica que posee. Entonces, aparte del placer estético que da, la belleza que tiene un jardín, que por muy bellos que parezcan, por cierto, aquí en las imágenes que les mostramos, cuando uno se encuentra allí, no, de pronto ya las dimensiones se ajustan, las sensaciones también, y es evidentemente, efectivamente, es mucho más hermoso. Sorprende normalmente no para peor, sino bastante al revés. No porque sean mucho más grandes, a veces son mucho más reducidos, y dice, es sorprendente la sensación de espacialidad que tiene algo tan pequeño, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de los distintos simbolismos posibles, el primero es la metáfora principal. Jardín seco, Kare Sansui, pero Sansui, Sui es agua. ¿Dónde está el agua? Figurada, es la gravilla. Es decir, la primera metáfora es la del agua. Un jardín seco tiene agua. Lo que pasa es que el agua está en la gravilla fundamentalmente, más que arena tendemos a decir gravilla, en las traducciones se emplea el término arena, pero suele ser más bien gravilla de unas dimensiones, suelen ser de roca Shirakawa, de ese colorido blancuzco, y son de mayor o menor diámetro, ¿no? Depende de lo que uno pretenda. Puede ser esa gravilla que represente un agua que se remansa en un estanque, y en algunos jardines, veremos uno más adelante, Komyo-in, donde es como un estanque, pero todo es gravilla, lo que sería esa agua remansada en forma de estanque. Entonces se llama estanque seco, Kare-ike, Kare-ike, la expresión exacta no la conocemos. O bien puede ser que discurra como un afluente de montaña, como sería a partir de la parte inferior de la imagen que ven, que una vez que el agua parece que ha caído, ahora se lo explico, pues en el tono ese blancuzco, el resto del jardín, esto es un fragmento, una esquina, pues se mueve como si fuera un arroyo. O bien cuando cae por una cascada, que sería una cascada seca, o kare-taki, en el caso de este, pues el agua suele caer en forma de espuma. Y hay una técnica muy tradicional de hace siglos que es representarla con guijarros, o con una gravilla más gruesa, o con guijarros a veces muy exagerados como estos, por darle pues, bueno, un prestigio mayor.
no son fáciles de encontrar, es costoso ese material que ven ustedes, y es un jardín de alta calidad, de un templo donde hicieron desde luego hace bastante, es un jardín del siglo XVI, bueno, tiene la explicación incluso, de un pintor paisajista muy importante japonés, fue la Kano Motonobu, y bueno, fue un gran pintor y se nota la mano de pintor totalmente, las rocas del resto, bueno, una maravilla, y aluden a lo que es la pintura, y las técnicas pictóricas aparecen en las rocas, que las encuentran tal cual están, pero tienen unos cortes que equivalgan al movimiento del pincel, algo en algunos casos asombroso. Entonces, todo esto era muy costoso, eran las grandes obras artísticas de los grandes templos, como hablar aquí de las maravillas que tenemos en este caso aquí en la Madraza. Segundo simbolismo que abunda enormemente y es muy apreciado, las Islas de los Inmortales. Las Horai, o Islas de los Inmortales, es una idea procedente, como casi todo en el arte de aquella época, de China, del continente chino. Las Penglai, como fuera la pronunciación, pasaron aquí a Japón como las Horai, ¿no? Y bueno, básicamente son unas islas lejanas, remotas, que no se encuentran, desconocidas, donde había unos inmortales que vivían la eternidad, etcétera, ¿no? Montaban a lomos de grullas, las tortugas, en fin, veremos cómo eso en el jardín aparece para representar de una forma más o menos abstracta, más abstracta que menos, digamos, aunque en este caso un jardín de nuevo de Mirei, de Shigemori, pero bastante clásico comparado con otros más contemporáneos suyos. En este caso, pues bueno, se contempla bastante realista. El océano es la gravilla con un tipo de patrón, se llaman mon los patrones, un tipo de mon que hay una clasificación bastante abundante, en la que tiene que representar un océano turbulento, porque está muy alejada y es difícil acceder. Las islas, que además están compuestas de manera que conducen o guían la vista en forma radial para que alcance o llegue a la montaña isla principal de las Horai, y eran varios conjuntos de islas, supuestamente, y ahí tenemos en esa esquina. Lo más importante es un lateral, la armonía, el equilibrio del arte japonés asimétrico, que no es como el de Occidente, naturalmente. Y también por destacar y mencionar algo de elementos compositivos interesantes, para que destaque más, pues se emplean de marco ciertos elementos, en este caso son sobre todo vegetales, ese seto que está ahí al fondo recortado de azaleas, genera como un marco que se prolonga en el propio muro que va detrás, entonces ya va guiando la vista en distintos planos. Yo hablaré especialmente luego del tema de los planos, en la perspectiva oriental, y como también a la derecha aquí en la imagen lo puedo mostrar, el macizo de camelias tsubaki. Tradicionalmente en la jardinería japonesa, los macizos de camelias tsubaki representan las montañas Horai, unas montañas muy nutridas, o específicamente las Horai, la de los inmortales. Y solo con la colocación de un macizo de camelias ya sabemos que nos situamos en las islas Horai. Hay un código detrás, igual que había aquí en el barroco, en el arte de distintas partes del mundo, hay un código detrás que hace que uno lea el jardín de una manera determinada y lo disfrute desde luego mucho más. Esa es la labor principal que hacemos de hace 10 años, porque nosotros mismos hemos ido aprendiendo a leer, digamos, un poco los jardines, y cada vez pues, nos van sorprendiendo más y los disfrutamos más, lógicamente, ¿no? Aquí le traíamos otro ejemplo de estas mismas Islas de los Inmortales. El jardín es de 1939, es decir, estamos de nuevo con un Kare Sansui contemporáneo. De nuevo Shigemori Mirei es el diseñador. Y bueno, sobre el océano de arena rastrillada, tenemos de nuevo las Islas de los Inmortales, Hoyo, Eiyu. Hemos destacado a la derecha las Islas Horai para que vieran lo que intentaba explicarles antes acerca de la textura especial de las rocas. Y bueno, son rocas inmensas. Esta roca que ven aquí a la izquierda horizontal tiene más de 5 metros. Fue toda una revolución. Hay un libro dedicado a Mirei que se llama Rebelde en el jardín, porque claro, los tradicionalistas se llevaron las manos a la cabeza. No se podía poner en Japón una roca vertical de 5 metros, porque además podía significar casi la muerte inmediata para el propietario del jardín, ¿no? Entonces, bueno,
Mireille va a hacer estas cosas, ya verán otras incluso más modernas en la última foto que les vamos a mostrar, pero partiendo de un simbolismo muy tradicional, ¿no? Es lo que nos gustaba reseñar, que bueno, esto que llegó de China en los siglos VI y VII, pues un diseñador del siglo XX continúa pensando que todavía tiene algo que decir y lo ofrece pues a sus clientes cuando aquí es un templo, pero también a clientes individuales cuando les va a hacer un jardín. Entonces ya ha explicado muy bien Joaquín que se trata de un simbolismo ligado a esta leyenda taoísta, lo que no obsta, por ejemplo, para que si se mira a la arena, a la Suna, sea de una simbología budista, porque son los 8 mares y las 9 montañas, no, sí, lo digo bien, de las 9 montañas que rodean al monte Meru, que como ustedes saben, pues es la montaña primordial, el centro del mundo en la cosmología budista. Simplemente retengan que aquí no hay contradicción alguna, sino que los elementos, las significaciones se superponen y pueden ser que remitan al taoísmo o al budismo, y simplemente lo que se hace es enriquecer la simbología. Y bueno, ya que estamos también con el taoísmo y los inmortales, pues es hora de acudir a 2 elementos que aparecen también en muchísimos jardines, tanto clásicos como contemporáneos. Aquí tienen una versión contemporánea y otra de la época clásica del Kare Sansui, que son la tortuga y la grulla, las islas de la tortuga, Kamejima, y de la grulla, Tsurujima. ¿Y por qué estos animales auspiciosos? Porque ambos estaban ligados a la longevidad. Los inmortales llegaban a las islas que estaban sustentadas sobre el caparazón de las tortugas, subidos, digamos, a lomos de la grulla. Y bueno, ¿cómo se reconocen, cómo se diseñan estos elementos en el jardín? Pues normalmente la tortuga se compone de una manera más realista, más naturalista, lo ven en la parte de abajo. Me hacía gracia la larga cola que coincide con el puente, pero seguramente Joaquín les enseña ya la cabeza, las patas. Cabeza, patas laterales. Esta es la cascada que enseñé antes. Desemboca en el agua, suele tener siempre un puente delante, pero el puente es la cola de la tortuga. Curiosamente, es de este pintor Motonobu que les comentaba. En el siglo XVI. Y a la izquierda pues tenemos la grulla. La grulla no suele ser objeto de una representación tan realista o naturalista, sino que basta con una roca vertical, generalmente en forma triangular, para que ustedes ya digan, este es el elemento auspicioso de la grulla. Y bueno, nos vamos a poner un poquito pesados porque es verdad que aparece muchísimo en muchísimos jardines. Y aquí pues la tríada budista, o en término Sanson Seki. Sanson Seki, que sería la roca de los 3 venerables, he visto distintas traducciones, o sublimes o algo así, ¿no? Este jardín es muy interesante, Komyo-in, porque es un desarrollo completo de esa idea. Normalmente aparece aislado junto con otros elementos que indican otras referencias, que será Islas Hore, etcétera, ¿no? Lo que sea, una cascada, un paisaje en general y ya está. Pero en este jardín fue el desarrollo porque, bueno, el templo de Komyo-in significa, se traduce como, indica un luz de Buda, dedicado a Buda como el Buda Amida que lanza sus rayos de luz hacia, se suele representar en algunas imágenes pictóricas que hemos visto donde emanan unos rayos. Entonces, a partir de esa idea, pues Shigemori desarrolló 3 tríadas, esta en 3 direcciones del espacio. Estamos desde el edificio principal contemplando el jardín, que es mucho más extenso, esto es un encuadre naturalmente, hacia el este, sería en este caso, hay otra hacia el norte y otra hacia el sur. Hay 3 tríadas y por lo tanto, tal como están dispuestas de forma triangular, que es la forma básica de composición en el mundo japonés, la jardinería al menos, sean rocas, plantas o lo que fuera,
1, 2 y 3, las tres tríadas forman una tríada a su vez y esta sería la principal. Es decir, porque es la del Buda Amida Nyorai, y por lo tanto suele tener otras dos rocas a los lados menores, de menor importancia, que son bodhisattvas, el bodhisattva de la misericordia, Kano, y Seishei. Entonces suele ser lo que es, cuando ven un conjunto de tres rocas, puede ser en general una tríada, digamos, una composición clásica en tres, que es muy habitual, pero con frecuencia remite a lo que es el Samsung Seki, a lo que es un elemento budista que además, si se contemplara alguna pintura que he visto o un conjunto de esculturas, la forma de la orla que lleva en forma de almendra, la roca ha sido escogida para que represente esa misma forma, no es solo el tamaño. Entonces hay que localizar las rocas adecuadas para representar la iconografía o el simbolismo que se requiere, y eso pues, naturalmente es costoso, etc. Entonces, bueno, como se representa envuelto en nubes, aquí está envuelto en nubes, porque todo el trabajo de los karikomi tallados hay varios metros hacia arriba y están cortados en el patrón de las nubes. Entonces están flotando en las nubes literalmente. Alguien que, claro, el que conoce este vocabulario lo ve y lo valora y dice, pues una preciosidad, ¿no? En la manera en que lo ha hecho el artista, diseñador. Y luego, pues la mayoría del jardín, el 70% es la gravilla. Es un estanque entero seco, donde hay luego una sucesión de rocas aparentemente aleatorias, que es lo que veríamos, pero que si se traza desde esta tríada unas líneas uniendo las rocas, están alineadas en forma de rayos en diagonal, que se concentran todos en esa tríada central. Pero en un primer momento uno ve pues, un conjunto de rocas aleatorias, un jardín seco, muy bello y ya está. Entonces tiene una simbología bastante elaborada. Otra muy interesante es la de la historia de los cachorros de tigre que quieren variar del río, Tora no Kowatashi, o menos pronunciado. Es una historia también de origen chino, en la que es casi un acertijo, cómo una madre tigresa traslada en el río según unas circunstancias que no queremos detenernos aquí para poder explicarles todo lo que le presentamos hoy, pero que en este caso se parece que sí, que está confirmado que pueda ser. Este jardín es también de Kobori-en-su. Sigo mencionando no solo al contemporáneo Mirei, sino a Kobori-en-su, a los Wakanomoto-nobu anteriormente. Hay tres rocas en este jardín, 1, 2 y 3, que son más voluminosas. Tenemos alguna foto de cerca que hoy no presentaremos de esta primera. Las texturas son bellísimas, son unas rocas enormes, pesan algunas toneladas, pero luego la textura, el colorido que tiene, porque son rocas de origen volcánico, por lo que es Japón, ¿no? Propiamente, orográficamente hablando. Y luego hay tres pequeñas en la base, si se fijan ustedes. Son los tres cachorros de tigre. Y aunque normalmente es un solo adulto la madre, pero se presentan tres adultos, tres cachorros, tres árboles. Y es que la composición se ha jugado con el número 3, que es impar, es muy auspicioso en Japón, el 357, naturalmente, y entonces pues la propia composición juega en torno al 3. Entonces pues es un jardín del siglo XVII, o sea que ya se jugaba con toda esta iconografía, todo esto, y bueno, y la manera de los bloques de azalea, unos son grandes, otros pequeños, a semejanza de las rocas grandes y pequeñas, en fin, que es un trabajo de diseño muy elaborado, es una paleta pictórica casi la que tiene un jardinero de la época y uno construye y es una verdadera pintura barroca casi, que son las que suelen ser más de este tipo. Sí, acababa de apuntar, Joaquín, la tendencia del arte japonés a la asimetría, a los números impares, decía. Esto se materializa en el jardín en el motivo que se llama precisamente Shichigo-san, 753. Si se han interesado ustedes un poco por la cultura japonesa, quizá dirán, hay un matsuri, hay un festival que es un rito de paso en donde se lleva a los niños de 3, 5 y 7 años lujosamente ataviados en trajes tradicionales al santuario. Pues bueno, aquí tienen un ejemplo de Shichigo-san en un jardín bellísimo, además tiene uno que salir casi de Kioto, empezar a encontrar arrozales y se llega a este jardín y tienes que llamar a la puerta y no hay nadie y en fin, leído de derecha a izquierda como debe leerse, tienen los 7 rocas
5 rocas y 3 rocas. ¿Dónde están las rocas? Me dirán ustedes. Bueno, pues el jardín japonés es así, las rocas son los macizos de azaleas y un japonés no tiene ninguna dificultad en leer eso como rocas, ¿no? Y bueno, varias cosas interesantes, no solo este hecho de haber cambiado la materialidad de lo pétreo por lo vegetal y haber anulado una vez más la oposición, sino fíjense, por ejemplo, en el contraste entre el podado tan exacto y el porte natural que tienen los árboles por detrás. El jardín está limitado por el muro que lo contiene, pero al mismo tiempo el jardín salta y salta por una técnica que se llama shakei, que literalmente significa paisaje prestado, ¿no? O paisaje capturado en vivo, mejor. Entonces, lo de fuera, esos jardines, esos árboles de porte natural, son incorporados al jardín y de alguna manera el contraste es enorme, ¿no? Entre ambos. Y bueno, no hemos agotado con esto, obviamente, todo el simbolismo del jardín japonés. Ojo, no solo este simbolismo está presente en el Kare Sansui, sino que es un rasgo esencial de la jardinería japonesa. Digo, no lo hemos agotado, pero quisiéramos seguir un poco en este recorrido diacrónico. Y en esta ficha simplemente habíamos presentado la teoría de Shigemori Mirei, al que seguimos tanto porque él hizo digamos, al que se le debe una magna labor de reconstrucción, más de 270 jardines y de creación, casi 200 y casi todos jardines secos. Para él, digo, el origen del Kare Sansui estaba en la prehistoria, estaba en ese culto a las rocas que antes relacioné con el Shinto, si lo recuerdan, ¿no? Hay el término de Iwakura. La Iwakura es la sede del dios, suelen ser rocas enormes que están en la montaña y en un principio, saben, bueno, el Shinto en principio no tenía santuarios, era bueno pues ahí en medio del bosque y simplemente si ustedes ponen una cuerda, esa que separaban el ámbito de lo sagrado de lo profano en torno a esta Iwakura, pues ya tenemos el primer jardín. Esa era la teoría de Shigemori Mirei. Andando el tiempo, decía él, en las épocas de Nara y de Heian, sigue habiendo algunas muestras, pero escasas, y finalmente vamos a llegar ya en el siglo XV a la era al momento de la plenitud del Kare Sansui. Dos momentos aquí, el primero es el Palacio Imperial de Nara, es un palacio completamente reconstruido, todavía no está terminado, es una labor arqueológica que han hecho allí muy importante. Este es del siglo VII, el de abajo es del siglo XII y simplemente los traemos para que vean ustedes que aunque se trate del primer prototipo del jardín Chisen, del jardín del lago, la preeminencia de las rocas ya está. Es decir, que las rocas siguen desempeñando un papel muy importante. Pero me gustaría que diéramos un salto y que ustedes comprendieran que después, cuando vamos a ver ejemplos más detallados de jardines secos, si lo comparan con esta foto superior de la izquierda, estamos viendo lo mismo. El jardín Chisen de la época Heian era lago y Tsukiyama, la colina artificial. El jardín seco es lago, lo que pasa que es un lago hecho de arena, y Tsukiyama, lo que pasa es que es una piedra. Ya saben ustedes que las piedras son montañas en potencia. Pues lo que queríamos simplemente es que ustedes cuando reconozcan al final o cuando nos detengamos en esas imágenes finales de jardines secos, no olviden que es casi el mismo modelo que teníamos desde el principio. Y esa misma continuidad que se va dando, pues en la era siguiente, en la era Kamakura, la anterior correspondería Nara la superior, ella en la inferior, la siguiente, ¿ven? Ya siglo XIII, 1282, en Engakuji, por ejemplo, en Kamakura sí que sucede algo drástico naturalmente, que es que la clase de los samuráis, de los bushi, pues
usurpa el poder, coge el poder que habían detentado antes la nobleza imperial. Entonces, al suceder esto, pues hay una reestructuración cultural, etcétera, político-social, artístico y tal. Aunque de momento en Kamakura, en lo que respecta a los jardines, tanto en los templos como en las residencias de esa nobleza ya militar, pues se sigue manteniendo en muchos casos el jardín de estanque, con su agua y tal. Todavía no estamos diversificando el Kare Sansui, el seco. Aún todavía, digamos, no está apareciendo. Pero sí que al menos observarán en la imagen pues la presencia cada vez un poco más llamativa de las rocas. No solo sustentan la orilla, que es la función que tiene, sino con unas formas más extrañas, un poco más voluminosas, y ya se va como camino de ir a eso, al Kare Sansui, sobre todo cuando sustituyamos el estanque del agua por otro estanque de gravilla, naturalmente. Entonces, es un momento trascendental en cuanto al tema este de cómo la nobleza militar es ahora ya la que manda. Y ya lo que es la siguiente periodo, ya el periodo Muromachi, es decir, ya en el primer tercio, 1330 y tantos, por lo tanto, el siglo XIV, hay otro clan, otra dinastía que sustituye al clan militar anterior de Kamakura. Y entonces hablamos, y eso sí fue ya la piedra de toque, nunca mejor dicho, para lo que es el Kare Sansui. En la era Muromachi tenemos el clan, las familias de los Ashikaga. Y los Ashikaga, pues, quisieron, digamos, pues, justificar o blanquear, diríamos en términos ahora muy modernos, lo que es ese poderío que tienen por las armas, a que sea también un poderío por prestigio cultural, que sea también por las letras, digamos, no solo por las armas. Entonces, el modelo es la nobleza imperial que al menos mantenía el poder del prestigio cultural y eran los detentadores de la cultura, pero ellos querían también demostrar y incorporarse a ese mundo de la cultura, y eso supuso en todas las artes algo trascendental, en confluencia con la aparición de una rama budista que es la Zen. La Zen apareció ya en Kamakura, pero ya en Muromachi ya tiene un desarrollo mucho más acentuado con respecto a los shogunes de la época de los Ashikaga, porque ya pues, ellos llegaron a potenciar una serie de templos donde se desarrolló lo que se llamó propiamente la cultura de las 5 montañas. Gosan Bunka es la cultura de esos 5 principales templos budistas Zen. El primero que era el Tofukuji, aunque por encima estaba Nanzenji, pero eran como las 5 principales y luego todos los demás, pues una jerarquía muy fuerte, concepto muy japonés por otra parte, y bueno, pues querían que esa cultura, que lo que suponía el Zen para ellos no era tanto una práctica para la meditación, veríamos ahora, era un emporio administrativo, político, cultural, era el brazo religioso, político y administrativo del shogunato, igual que la iglesia pudo ser aquí, en el barroco especialmente y tal, se veía ahí los conventos y tal, las extensiones, las tierras, el poderío que había allí, los abades, tanto de nuestra tierra como en lo que es en este caso en Japón, pues eso representaba un poco. Entonces, el modelo cultural prestigioso para ellos, ya que no podía ser el de la nobleza imperial, era el del budismo Chan, chino, que pasó aquí como budismo Zen. Entonces, fueron grandes coleccionistas de obras pictóricas, obras de arte en general, de muchos índoles diferentes, de cerámica, etcétera, y pintura, que nos va a interesar especialmente, y la pintura son la pintura, la tinta china, de paisajes chinos, sansuga, que dijeron en japonés. Entonces, bueno, practicaron pues, ocio propio de la nobleza, como en la fotografía emblemática de Japón, el pabellón de oro, imagen superior izquierda. En ese pabellón pues, se recibía a enviados chinos, etcétera, se hacían pues, recitales de poesía clásica, poesía de la nobleza imperial y también de la militar, etcétera, ¿no? Paseos en barca, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya Nanzenji, el sistema de los Gosan, pues lo hemos querido representar con 2 imágenes de hace un año que hicimos, tanto de la foto superior derecha, de una de las puertas, que son puertas imperiales verdaderamente, y debajo Nanzenji, porque la arquitectura, que yo lo explicaré luego, pues, y el Kare Sansui están profundamente relacionados. El jardín escénico reducido y dentro del jardín escénico especialmente el Kare Sansui sobre todo. Entonces observan que hay unos edificios de tamaño reducido y unos espacios en medio donde se ven, creo que se puede distinguir unos ejemplos de Kare Sansui
en medio. Esto procede por cuestiones de tipo arquitectónica bastante interesantes. Por otra parte, pues los propios abades procedían de la nobleza o algunos abades en concreto de templos zen pues promovieron los jardines. Se habla mucho de Muso Soseki, que llegó a tener el apodo de casi como insignia de Kokushi o maestro del país. Muso Soseki se dice en casi todas las referencias bibliográficas que diseñó una serie de jardines. Realmente parece ser que no diseñó, pero sí es verdad que tiene mucha literatura promoviendo lo que es el jardín en general, ¿no? Ya Karasandrino, que todavía no estamos en él prácticamente, y induciendo a numerosos señores feudales de esa nobleza militar a que en sus residencias, en los templos de los cuales eran abades, etcétera, que promovieran la construcción de jardines japoneses y se diversificaron por todas partes. Pasó a ser un arte para enseñar, para mostrar, lo mismo que aquí pues el rey enseña las obras pictóricas enormes de Velázquez en la corte madrileña, pues aquí enseñas tu jardín por todo lo alto, naturalmente. Y bueno, a Muso Soseki se le encargó, el primer Shogun Ashikaga, se le encargó que a dos jardines, Saihoji y luego Teresa comentará de Tenryuji, simultáneamente, en el tiempo, justo en la misma época en la que se construyó la madraza, en 1340 y tantos, en el mismo momento de la construcción de la parte árabe, desde el 16, pero de lo que es la madraza como centro de la cultura andalusí y tal, exactamente, prácticamente los mismos años, pues Saihoji y Tenryuji, es decir, templos con unos jardines a la manera anterior de estanque y tal, pues a la manera china, sembrando pabellones desde los cuales uno ya no solo pasea en barca, sino que además, como ya lo anunció Teresa un poco al principio de la charla, se contempla el jardín. Hay una arquitectura y desde allí se puede contemplar un jardín, sea de estanque el nivel inferior de Saihoji, el que ahí contemplan, o la parte superior, que ya no se podía visitar la última vez que fuimos, no tenemos imagen. Hay un conjunto de rocas que dicen que es una enorme cascada seca. Está por discutir si es o no es de la naturaleza o no, pero habitualmente se le reconoce como que puede ser una de las primeras cascadas secas. Esa no está tan reconocida, pero el otro encargo que hicieron de lo mismo, de reformar un jardín anterior a Muso Soseki y convertirlo en este estilo zen, este jardín que va a presentar Tenryuji sí tendrá una cascada reconocida seca. Sí, como adelantaba Joaquín, este mismo Muso Soseki, a este mismo abad se le atribuye la creación, el diseño de Tenryuji, que es un jardín de lago, pero un jardín en el que el estanque se ha reducido mucho y los paseos en barca ya no son posibles. Ahora está más bien diseñado para ser visto desde el interior. Ven que la foto la hice desde el joyo es la dependencia de la base y quería simplemente enmarcarla porque esta es la idea de la apreciación del jardín a partir del marco que da la arquitectura. El influjo chino es tan importante en este jardín que se piensa que sus creadores debieron de ser monjes chinos llegados a Japón huyendo de Kublai Khan, huyendo de la invasión de los mongoles. ¿Y en qué se ve esta influencia china? Bueno, ya hemos anunciado antes, y vendrá luego la verticalidad de esas rocas tan elevadas, es en las composiciones de rocas donde mejor se ve esta mano de los hacedores, de los jardineros del continente. Y bueno, hay una serie, lo ven en la foto panorámica de abajo, la cascada, el puente, la isla montañosa, lo que se llama las piedras embarcadero. De todas ellas querríamos detenernos en la cascada, porque es realmente un elemento que va a tener una descendencia enorme. Hay muchísimos jardines que, digamos, vista diacrónicamente la jardinería japonesa, que imitarán a esta cascada. Ven en primer plano horizontal el puente y detrás la cascada muy alta, de 10 metros, porque asciende por la colina en 3 niveles. Hay un cierto naturalismo, porque la piedra central, que llamamos piedra espejo, es una piedra lisa,
porque ha corrido mucho el agua imaginaria por ella y la ha completamente aplanado, ¿no? Sí, bueno, antes de eso, simplemente, sin insistir demasiado, porque ya lo habíamos visto antes todo ese simbolismo, pero habíamos aquí puesto en un círculo una piedra, es la piedra carpa. De nuevo, esto es el simbolismo del río Montaki, la cascada de la Puerta del Dragón, otra vez hace referencia a una leyenda, la de la carpa, que va por el río Amarillo y consigue, digamos, salvar el salto de esa cascada y simbólicamente convertirse en dragón. Vean la diferencia entre el jardín del lago que acabamos de apreciar y este otro. Estamos ya en la segunda mitad del siglo XV, el jardín es Ryugyintei y es el jardín seco más antiguo que se conserva. La diferencia, digo, es un espacio mucho más reducido, enmarcado por ese muro de detrás y elementos muy contados. Las piedras, que además tienen un alcance simbólico, otra vez tenemos aquí el monte Meru, a no ser que se trate de un dragón, y después, esta vez no arena rastrillada, sino musgo, pero que son intercambiables. Bueno, ¿qué está ocurriendo entonces en finales del siglo XIV y XV? Tiene mucho que ver con lo que ya habíamos empezado a apuntar de este cambio de poder de manos de la aristocracia a los samuráis, tiene mucho que ver con esa cultura ingente que llegaba de China. La historia de Japón, quizá lo saben ustedes, es como una alternancia de apertura y de cerrazón para asimilar toda esa cultura que les ha llegado, ya sea del continente chino, ya sea de Occidente, en más de un capítulo. Bueno, pues lo que ocurre en este momento es que junto a la cerámica, a las pinturas llegan de China los bonseki, el paisaje en bandeja. Y hay una teoría de que efectivamente el auge de estos bonsekis, que empiezan a llegar en masa a Japón desde el siglo XIV, influyeron grandemente en los jardines. Los bonseki pues estaban, digamos, en las alacenas de tanto del pabellón de oro como del pabellón de plata de Yoshimasa, que se rodeaba en su jardín de una serie de personajes que quisiéramos subrayar. Son Zenami, Soami, los Sami. ¿Quiénes son estos Sami? Pues estos Samis van a ser los hacedores de jardín seco y son gente que, como los Kawaramono, esas cosas de la orilla del río, literalmente, pertenecían a una muy baja casta que, sin embargo, por realizar este nuevo tipo de jardín que apetecían ahora tanto los monjes como los samuráis, van a ir ascendiendo en la escala social. Es decir, cuán importante era en el contexto de la cultura japonesa la jardinería, y la jardinería por su relación con la naturaleza. Eso en cuanto al estudio diacrónico, ¿no? Y bueno, voy a tratar de dar en dos apuntes porque lo he ido mencionando un poco a lo largo de la charla y Teresa también, en dos PowerPoint, en dos imágenes, elementos fundamentales para que exista el Kare Sansui y tenga ese aspecto. Por un lado, la arquitectura. Se pasó de una arquitectura de templo, de edificios muy prominentes en las primeras escuelas budistas, siglo VIII, IX, etcétera, pero ya cuando llegó el budismo zen, sus escuelas, los templos eran complejos entornos, primero a un templo principal, matriz, digamos, y luego los otros que eran secundarios o tachu, que es un término que se emplea bastante. Pero lo más interesante es que tanto unos como otros son un conjunto de pequeños edificios menores, conectados entre ellos con corredores muy cercanos unos a otros y que cumplían funciones diferentes. Se separan, en vez de en un mismo edificio, distintas funciones, están separados. Y eso dio lugar, naturalmente, al jardín escénico menor y al Kare Sansui, precisamente porque
el jardín está delante del edificio, pero el edificio ya no es enorme, no es imponente, no es ni siquiera el Tenryuji que enseñó antes, que al otro lado del estanque hay una cascada, hay unos metros ahí de extensión, sino que es mucho más reducido, a veces hasta un grado enorme. Entonces, en 3 imágenes, pues digamos lo más básico de todo esto. Si los elementos, bueno, esa arquitectura es la que se llamó arquitectura Shoin, que es la que entendemos todos por el mundo japonés, los tatami, las puertas correderas que se pueden desmontar o se desplazan. Esa arquitectura clásica japonesa, esta es la que se da con el templo y la que promueve que exista esos kare sansui o jardines tan reducidos. Entonces, si uno retira esos paneles, los postigos posteriores, que serían de tipo amado probablemente, y luego incluso los interiores, aquí está el resto de un tatami, pues desaparece todo y el jardín está delante nuestro. Hay una transparencia visual entre el jardín, entre el exterior y el interior, que es muy característico del mundo japonés y que en el kare sansui es básico y es fundamental. Y además se mete dentro, es decir, el jardín está dentro. La sensación además real, esta foto pues la hicimos hace un año y es maravilloso porque son edificios pequeños, vas por los corredores, vas dando vueltas como un laberinto, de pronto abres, atraviesas una puerta que da a este salón, que es un edificio reducido de no demasiados metros, y de pronto hay como una película que se proyecta, la sensación parece irreal, porque la luz exterior no es la interior. Entonces parece proyectado y de hecho a lo que se asocia es a las pinturas de las puertas correderas estas que son Fusuma, que muchas veces tenían paisajes que jugaban con el exterior. Hay paisaje dentro y paisaje fuera. Entonces, es un juego, digamos, conceptual muy contemporáneo. O sea, arte contemporáneo y eso ya lo hacían los japoneses hace varios siglos. En sentido extraordinario. O bien otro tipo de cierre que es aquí los mairados, en los que no se retiran completamente, sino que se descorren y desde el interior de cada una de las salas, el jardín al sur, y esto es la zona norte del edificio, son prototipos diferentes, no daría tiempo a desmenuzar tanto, pero bueno, el concepto, tienen 3 o 4 celdas donde vivían y tú contemplas el jardín enmarcado como un ventanal. Y tú un ventanal ves una parte del jardín, al otro lado ves otra parte. Es un conjunto de 3 o 4 secuencias. Tú ves todo el jardín al principio por fuera y a veces lo ves un poco descoordinado. Es que tú estás viendo todas las secuencias a la vez y no las estás leyendo, identificando. Y además se hace queriendo al estilo del emakimono, de la forma narrativo-pictórica clásica japonesa, en la que son secuencias que uno va desplegando. Los rollos tienen varios metros, pero uno abre medio metro y va viendo las distintas secuencias y parte de esas técnicas pictóricas se aplicaron al jardín de Kare Sansui de este tipo y no tanto al de arriba. Entonces, yo digo que es un tema de una riqueza que a nosotros pues, nos ha ido sorprendiendo. O bien, por último, en un espacio reducidísimo entre 2 edificios donde no cabe nada, pues montan un jardín. Uno de los más famosos de Kioto, el más pequeño se dice de Kioto y quizás de Japón, el Totekiko, es de los más visitados, se anuncia, ponen ustedes en internet Totekiko y sale este jardín. Un espacio enormemente pequeño que aquí no se aprecia, quizás porque siempre magnifica la imagen. Y el otro aspecto es, naturalmente, lo hemos mencionado, pintura paisajística Song China, de la dinastía Song, que se trajo, se atesoró, y lo que es el arte del Kare Sansui. Entonces, aunque esto no es pintura Song, esto es de Sesshu, uno de los grandes pintores japoneses del siglo XV, pero que estuvo en China aprendiendo, etcétera. En fin, los distintos estilos de la pintura paisajística son, y es como la textura de las rocas coincide con la textura de las rocas de Daishin-in. Este es uno de los más grandes jardines considerados por ellos de Kare Sansui. El opuesto un poco a Ryoanji, son más de 100 rocas y las otras son 15, ¿no? Pero ambos son las dos maneras de ver un Kare Sansui. Y bueno, pues que la perspectiva va por planos, hay un plano cercano, unas rocas están cerca, otras están intermedias, esta zona es intermedia con el puente, y al fondo una cascada, hay un paisaje que lo veremos mejor en la siguiente imagen, comparando precisamente con una pintura de la época Song. Tenemos unas montañas a lo lejos, unas rocas que a la vez que son montañas, tenemos a el Bodhisattva Kannon y a Fudo Seki, protector de las cascadas, tenemos una cascada, véanla ustedes aquí en la pintura, la señalo, y cómo cae el agua y llega al puente. Vean, esta es la cascada, las montañas, las camelias que representaban las islas Horai, la cascada, la gravilla más gruesa, si tuviéramos un enfoque más de cerca,
y cómo gira incluso de la misma manera, en el mismo ángulo y el puente. Entonces, lo más sorprendente es, ¿ha utilizado esta pintura? No, es que son patrones compositivos, tanto en la pintura son clásicas chinas, son modelos que no tienen que ser un lugar en concreto. Entonces, bueno, todo esto es para desarrollar casi una charla entera sobre pintura son, y Kare Sansui daría perfectamente para una charla de una hora, pero bueno, al menos dejar esos dos apuntes. Y bueno, y la parte ya final de la charla va a ser, vamos a detenernos en 3 jardines, por pararnos mejor en algunos de ellos, que son además de estilos diferentes, para que vean distintas visiones del Kare Sansui. Por un lado, este nos gusta especialmente a Teresa y a mí. El año pasado no lo encontramos, estaba cerrado, no sabemos qué ha pasado de él. Hay tifones en Japón, han desaparecido muchos jardines a lo largo de los siglos por muchas razones de ese tipo y no sabemos qué ha sucedido, por lo cual es una joya ver estas imágenes realizadas por Teresa. ¿Hace cuántos años? Hace más de 12. Hace más de 12, aunque se seguía viendo, pero Sí. el año pasado ya es que ni los monjes sabían dónde estaban, no sabemos bien qué ha pasado con ese jardín. Es un jardín, aunque es de 1630, 32, 33, pero está realizado a la manera del estilo algo anterior, de la era llamada Momoyama, donde el estilo es la exuberancia enorme, lo vistoso, muchas rocas, la vegetación exuberante. Entonces, es un Kare Sansui, aunque tiene muchísima vegetación, como ven ustedes. Es de tipo de arroyo que fluye, de nagare, sería una especie de nagare. Y bueno, hay una simbología que ahora iremos viendo naturalmente. Y desde el interior del edificio, es el Daishuin, parece que es. Me ve que no estaba orientado al sur. Es clásico, no lo hemos dicho, que esté orientado al sur el jardín principal y el más privado al norte, porque las dependencias tienen funciones diferentes. El mismo edificio, que es la residencia del abado Hoyo, y a veces es el llamado Gran Shuin o Daishuin. Desde el interior se ve la veranda, el engawa, y pues los planos que dije antes en la pintura. El plano cercano, pues representa, tendiéndose a la derecha, un paisaje de costa marina, pero muy lejana. Un plano intermedio donde se encuentran estas rocas y tal, son islas de tortuga y de grulla, que Teresa ahora nos la enseñará. Hay un puente y finalmente al fondo una cascada. El hecho de ir colocando una serie de elementos da profundidad, es lo que llama la perspectiva, que no es la occidental como un punto de fuga, sino que la perspectiva que se llega a llamar perspectiva oriental, a base de ir situando distintas escenas a distintas distancias y con los tamaños, y con eso de pronto el cerebro construye esas dimensiones y tal, aunque no esté perfectamente realizado lo que es el tema de la profundidad al estilo renacentista, sería donde comenzó con nosotros. Sí, Kokei no Niwa se llama este jardín, que bueno, el significado es la cañada del tigre, y hace alusión a una parábola china, la de las 3 carcajadas. Por eso el puente tiene aquí una importancia bastante grande. En todo caso, me voy a limitar a subrayar que es la primera vez que hay en el jardín japonés una piedra cortada, porque hasta entonces todas las piedras eran naturales y esta está hecha de una sola piedra. Apuntaba Joaquín la relación de este jardín con el Daisen-in. Efectivamente, los dos pertenecen al subtipo de jardín que se llama nagare de corriente de agua. El punto focal de este jardín es también la cascada que ustedes ven a la izquierda. Otra vez podríamos subrayar ahí los guijarros más gruesos para que vieran el agua espumeante, y a la derecha, pero ustedes ya mismo por sí solos lo ven, pues tiene la cabecita de la tortuga a la izquierda y la de la grulla, pero es muy interesante que vean cómo es el caparazón de la tortuga. Lo ven a la izquierda, es el macizo de azaleas redondeado de nuevo, y la grulla, los dos animales auspiciosos se están mirando. Se reconocía, como les comentaba antes, por una piedra vertical
y que está aquí plantada de esa sago. La sago era un material vegetal exótico que habían traído por entonces los portugueses de Indonesia, que eran carísimos y que, bueno, pues formaban parte de la exhibición del señor del jardín para mostrar su poderío. De nuevo, este díptico para subrayar otra vez la influencia de la pintura y una técnica que ya les mencioné antes, la cascada. Las piedras de la cascada son enormes, más de 3 metros, y aparece aquí enmarcada por el techo, el tejado del... No era del santuario del fundador. Y a la izquierda es una referencia indirecta al Monte Lu, que es lo que está en la base de toda la composición. El Monte Lu es una de las cunas en China, por supuesto, una de las cunas de la espiritualidad china, ¿no? Donde se reúnen taoísmo, confucianismo y también budismo. Y simplemente queríamos apuntar que no es que el realizador de este jardín haya estado en China y en el Monte Lu, sino que, bueno, esto ya era un motivo cultural muy reproducido en las pinturas y, por lo tanto, se reproducía el jardín a partir de la pintura. Esto sería realmente muy, muy interesante de profundizar más, pero el tiempo apremia. Bueno, llegamos quizá al jardín más conocido, elevado por Occidente a paradigma de lo nipón. Si se trata de ilustrar el jardín seco, pues tenemos aquí el río Anji, el templo del dragón apacible. Tan conocido y, sin embargo, tantas incógnitas en este jardín. No se conoce la fecha de su realización, aunque se piensa que debió de ser diseñado a comienzos del siglo XVI. No se sabe quién fue su autor, aunque se atribuye al pintor Soami, y también se ha encontrado el nombre, Kotaro me parece, el nombre de uno de esos Kawaramono, de esos que les dije que vivían a las orillas del río y que eran de baja casta, pero que eran realmente los que se llenaban las manos de tierra y construían el jardín. Pues bueno, este nombre anónimo lo hemos recuperado para la historia porque dejó su nombre en una de esas rocas. Aunque quizá no haya sido siempre así, porque en el año 1797 un gran incendio asoló tanto el templo como el jardín. Como lo conocemos hoy, consiste en 15 piedras sobre una extensión de arena rastrillada, para que se hagan una idea de las dimensiones, 30 por 10 metros, enmarcados por un muro bajo. Ninguna de las 15 piedras que lo componen tiene una característica especial, pero lo que los estudiosos han subrayado siempre es la sensación de armonía que se desprende del jardín. La composición deja una gran parte al vacío, como ya hemos notado cuando les hablaba del Yohaku no Bi, y el agua aparece simbólicamente a través de la grava blanca y sus ondulaciones. Habíamos enmarcado o acercado la cámara aquí para que viesen una cosa que me interesaba a mí subrayar mucho. El muro es de arcilla cocida y es de alguna forma la mejor imagen o la mejor explicación de un concepto estético japonés muy extendido, ya es familiar para todos, el sabi. La huella que el tiempo deja sobre las cosas, porque se ve ahí. Pintura tridimensional se ha dicho que es el río Anji y tantos otros jardines secos para ser contemplado desde el interior, desde la sala del abad y enmarcado justamente por este muro. Les decía jardín misterioso por sus orígenes, porque no sabemos si realmente fue siempre así. Parece que en un momento se podía entrar en el jardín, algo impensable hoy. Parece que en un momento tuvo 9 piedras, no se sabe muy bien. Y en cuanto al simbolismo, ¿qué significan estas 15 piedras? Pues bueno, se ha dicho que a vista de pájaro esto podría ser como un paisaje,
el paisaje de Japón, por ejemplo, un archipiélago, una serie de islas, aquí están viendo una de ellas, sobre el océano. Una interpretación, en cambio, más tradicional y que llevó a que el nombre del templo no fuera el de hoy, sino este de la tigresa vadeando a sus cachorros, era que representaba justamente esta idea que ya Joaquín presentó antes en otro de los jardines. Y finalmente, aunque habría mucho que añadir sobre esta mistificación, desde los años 1930 el río Anji se asoció mucho con el Zen y empezó a hablarse del jardín como soporte de la meditación. Se llegó a interpretar el jardín como un sermón en piedra o como un koan. Ya saben, esas adivinanzas zen que lo que quieren es poner entre paréntesis el raciocinio, ¿no? Para que uno llegue pues simplemente a deducir la realidad de forma intuitiva. Por lo demás, lo que nos interesa es, digo, que las piedras no están puestas de cualquier manera. Y bueno, ¿cómo están puestas estas rocas, ¿no? Ya hemos aludido antes a la preferencia del arte japonés por los impares, el 357, decíamos, las 15 rocas del jardín, de nuevo. Para entender esta asimetría, esta armonía asimétrica que se desprende del jardín, debe añadirse el juego, uno, de los campos de fuerza. ¿Qué significa esto? Joaquín me soplaba antes, dice, como un sistema planetario, que no son átomos, sino que las piedras se miran, se atraen, una te lleva a otra. Yo añadiría casi una metáfora que me gusta más. No son versos sueltos, es un poema. Ahí hay una relación entre ellos. Entonces, juego 1 de campos de fuerza, juego 2 de perspectiva. Las rocas que están al fondo son más pequeñas y aunque tenemos solo 10 metros de profundidad, aquello parece una extensión mucho más amplia. Y finalmente, pero no lo menos importante, juegos de triangulación, juegos de diagonales. Vean el dibujito que hemos puesto aquí. ¿Qué es la diagonal? ¿Qué es el triángulo? Pues es dinamismo, porque uno no se queda parado en una piedra, sino que va a la otra. Esa es también la misma sensación de dinamismo, es la que se deduce de los números impares. Bueno, y cerraremos ya la conferencia de hoy, la charla, el encuentro con ustedes. Esperemos que les haya resultado lo más interesante posible. Cerraremos con el tercer jardín, Kongqing, siglo XVII, Kogori Enshu, del que he ido mencionando también, que fue un personaje, que al menos diría que fue en principios del siglo XVII el mediador entre la nobleza imperial y la nobleza militar. Fue uno de los grandes maestros de ceremonia de té del Chanogyo, no solo Rikyu. Discípulo de Rikyu fue Oribe, pero discípulo de Oribe fue Kogori Enshu. Entonces, de los más grandes maestros de ceremonia del té, y a él se le acudía para tasar las piezas. Era el máximo árbitro del buen gusto de la época, hasta el punto de que la muy famosa Villa Katsura se llegó a decir que la había diseñado de él. No es así, pero al menos se considera, se acepta como que está hecho al estilo de él, lo que se llamó al gusto, un concepto que existe en japonés que es el konomi, y es un enshugonomi, la Villa Katsura. Entonces, máxima autoridad, y era además el encargado por el shogunato de supervisar y dirigir todas las obras de restauración, de construcción de edificios, jardines, etcétera, al máximo nivel. Entonces, alguien como él, del que hemos visto ya algunos jardines, pues también construyó, lo haré desde aquí para que sea algo más ágil, más breve, un jardín con mucha gravilla, ha sido un edificio. El abate de Kongqing le encargó a Kogori Enshu que hiciera pues, una obra entre arquitectónica y paisajística de homenaje a Ieyasu Tokugawa, al primer shogun que fundó la dinastía Tokugawa, que fue la era Edo o era Tokugawa, se llama precisamente. Entonces, restos de Ieyasu, que fue luego deificado, pues hay restos en este santuario. Mandó construir primero la arquitectura, era de los pocos que primero situaban la arquitectura y luego el jardín para que jugaran entre ellos. Entonces, el santuario está en lo alto de una colina más o menos elevada,
y a los pies se encuentra el jardín, que se puede contemplar del interior. Hay dos maneras de contemplarlo. Una era desde la esquina, que es esta fotografía. Uno accede al templo y entra por el lado izquierdo del edificio, está todo en el lado derecho, y entonces uno observa esto, una extensión muy grande de grava, etcétera, ¿no? Y luego la otra visión más privilegiada es desde el interior, ya hacia el fondo, hacia el lateral, donde en una plataforma, un dais especial para el personaje de gran alcurnia, pues ve el jardín junto con el santuario perfectamente marcado. Toda esa superficie tan enorme de grava que puedan ver ustedes, que tengan la fortuna de ir a Japón, a Kioto, y jardines con una grava inmensa que parecen un poco desagradables, ¿no? Y el jardín al fondo. Es decir, ¿esto cómo puede ser, no? ¿Qué belleza hay ahí? Es que no se contemplan de pie viéndola, y se contemplan apenas sentados en el mismo engawa. Son desde el interior, y desde el interior, que hay metros hacia adentro, el alero para la lluvia, etcétera, de protección, y el propio suelo, más luego la veranda, enmarcan perfectamente. Desde el interior se ve el jardín como una verdadera pintura bellísima, mientras que una imagen más del exterior parece más apelotonada. Y luego, bueno, que tiene una serie de elementos auspiciosos, que los vamos a ver por separado. Tenemos a la izquierda, se veía antes, una isla de la Tortuga, quizás puedan reconocer algo la cabeza, esta va por aquí me parece, pata delantera derecha, posterior, ola, y encima lo tradicional es que tuviera un pino, aunque en este caso era un enebro chino, se llama Juniperus, no recuerdo bien el nombre, y ese conserva de la época, es el árbol de hace cientos de años que todavía ahí está. Enfrente, bueno, la tortuga, la cabeza miraba hacia occidente porque aludía primero al paraíso occidental del Buda Amida para que renaciera en el paraíso Ieyasu del Buda Amida, y porque a la izquierda está el santuario, está mirando hacia el santuario. Y luego, enfrente al otro extremo, nos hemos dejado la zona del centro, la isla de la Grulla. Es enorme, aquí parece más pequeña, lo que engañan las fotos, son bloques ciclópeos enormes. Esta roca triangular, la que Teresa en un par de ocasiones ha dicho, la grulla, roca triangular elevada, es el ala. No hace falta tener dos alas, con una es suficiente, la roca es enorme. Este es el cuello de la tortuga. El cuello de la tortuga lo trasladaron, porque hay unas crónicas de cómo se hizo este jardín de la época, 45 bueyes para llevarse esta roca, que no es tan estrechita, se proyecta, pero cuando uno la contempla en perspectiva, la que quiere el diseñador, uno ve, porque iba a ser el puente, pero se convirtió en el cuello de la grulla. Entonces está mirando al revés porque mira hacia el este, hacia Edo, la capital que fundó Ieyasu, que está en el santuario ahí, precisamente. Y por último, en el centro, lo hemos indicado, más breve aún, las islas Horai están representadas, el océano a base de guijarros de color azul, muy interesante, la barca Rei Haiseki, que es una roca plana que alude, por un lado, a la barca para llegar a las islas Horai, que tienes que atravesar el océano de gravilla, y luego Rei Haiseki es la plataforma sobre la cual tú rezas a la deidad que está encima de ello es el santuario y es Ieyasu. Entonces ha distribuido el diseñador una serie de elementos que con la lectura adecuada uno ya ve que tiene una armonía y tiene una composición. Si no, uno ve mucha roca y se ve muy seco, no da una impresión tan agradable como otros que hemos enseñado hoy. Sin embargo, una vez ya que se sabe, pues claro, ya otra cosa. Y como dijimos, para dar paso a que ustedes nos comenten sus impresiones o charlas o debates y tal, fíjense que hemos hablado del Zen, pero poco y tal, a ver un poco qué opinan ustedes, pues les dejamos con quizás el primer jardín con la intención de hacer arte contemporáneo entre Oriente y Occidente de Mireille, que tienen obras más contemporáneas que esta, pero esta fue la primera en el año 39. 1939, si recuerdan el jardín que les dije antes, que eran las Islas de los Inmortales, donde había rocas de 5 metros, pues ese era el jardín sudeste, pues estos son los otros 3, porque eran 4 jardines, los jardín de las 4 fases, se entiende, de las fases de la vida de Buda. Y bueno, es una serie de jardines, cada uno de ellos es diferente, pero en todos hay ese juego de, ya ven, diagonales, es decir, geometría, y por otro lado, naturalidad. A mí me gusta muchísimo el jardín norte, la imagen a la que le hemos dado más protagonismo aquí, porque es como si hubiese una lucha entre la naturaleza y lo geométrico, ¿no? Pero ahí por la parte de la derecha ya la naturaleza
naturaleza va ganando y va comiendo a las piedras, ¿no? Esto se ha relacionado mucho con el arte de las vanguardias, por ejemplo. Entonces, bueno, nos parecía interesantísimo que con motivos que son tradicionales, pues Shigemori Mirei fue capaz de renovar, de insuflar nueva vida a esta tradición del jardín seco de la que les hemos querido hoy contar o dar algunas pinceladas por volver a la relación con la pintura. Y de verdad que nos encantaría escucharles, saber su impresión, si hay alguna cuestión, alguna curiosidad. Pues muchísimas gracias. Yo creo que para empezar un aplauso, creo que ha sido una espléndida conferencia, muy erudita y vamos, estoy encantadísimo con esta presentación y muchísimas gracias. Yo creo que voy a ser un poquito tolerante con el tiempo. Vamos a dedicar unos 10-15 minutos, aunque estaba programada la conferencia para 1h30, la hora y media la hemos más o menos consumido. Pero quizás sí podemos, por si tienen interés por conocer algo más, algún detalle, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer, pues vamos a dejar unos 10-15 minutos por si desean decir algo. Sí, perdón, como estamos grabando, si puede poner el micrófono. Me gustaría saber cómo, bien, esto me gusta, me interesa un poco, pero tampoco es que entienda mucho. Me gustaría preguntarle si desde que la dinastía Song, han dicho, ¿verdad?, hasta el 1939, eso, ¿ha habido una evolución real o se nota la evolución de lo que es los jardines estos? Vamos a ver, a nosotros cuando hablamos de la jardinería japonesa no les gusta tanto hablar de evolución, porque los japoneses tienen una manera curiosa de evolucionar, que es no negar nunca lo anterior, sino partir de los elementos de la tradición y, sí, transmutarlos, conjugarlos de una manera diferente, y por eso estamos hablando de un jardín de mediados del siglo XV con sus islas de la grulla y la tortuga, y de un jardín de 1965 en la casa museo de Shigemori Mirei, que también tiene una grulla. Entonces, ¿es lo mismo? ¿Hay una evolución? Pues mire, sí, obviamente es una evolución. He dicho rocas tan grandes, ¿no? Hay elementos que se incorporan, pero yo diría que el japonés es un pueblo que ama profundamente sus tradiciones y que es muy respetuoso con ellas. Hay figuras como este Shigemori Mirei, el rebelde, que introduce algunos cambios. Hay evolución, pero se reconocen muchísimo los elementos tradicionales. Van sumando, ¿no? Van sumando. Hay rocas más grandes, finales del 16, Momoyama. Luego aparece el Karikumi. Posiblemente hay especialistas que hablan por Occidente y por el arte topiario de Occidente, y entonces pues lo incorporan también. Entonces se van sumando elementos, pero lo incorporan a una base que la siguen manteniendo bastante parecida. ¿Vale? La pregunta sale de aquella fotografía que es tan diferente al resto, con esta cuadrados. Sí. En forma de ajedrez o parecido, que hacen de pronto ese cambio con todo lo que han mostrado, y de pronto aparece que es muy diferente, pues, me parece a mí. Pues mire, si le dijéramos que es un motivo que aparece en el teatro del siglo XVII y en los kimonos del kabuki, se llama Ichimatsu. El motivo endamero, si alguien ha visitado la Villa Katsura, en alguno de los pabellones de té de la Villa Katsura hay este motivo también ajedrezado de un azul precioso que es del siglo XVII, pero uno dice, Dios, si esto es Mondrian, si estos son las vanguardias, y es un motivo tradicional. El motivo de la imagen del sur, el propio autor dijo, represento el mismo motivo de arriba, los seiden, campos de arroz chino, campos chinos de arroz, llaman seiden, y él quiere representar, y no lo hemos mencionado, arriba a la derecha, la Osa Mayor. La Osa Mayor y la Vía Láctea está representado con esos restos que son los pilares que restaban del templo de unas letrinas. Porque el abad de Tofukuji le dijo a Mirei, no tengo apenas presupuesto, pero puedes utilizar lo que encuentres por aquí que ya no usamos. Y con losas que sobraban hizo, pero esto es porque Mirei,
como decimos, que tendremos ahora próximamente, muy próximamente, una conferencia exclusivamente dedicada a él. Él quiso muy conscientemente, por la época que era, renovar y unir Oriente, Occidente, la pintura occidental, la pintura tradicional nihonga que él aprendió. Sí, ya es verdad que en el siglo XX se revoluciona mucho los kare-sansui, ya los contemporáneos, que hasta ahora no los controlamos aún, son con unos materiales sintéticos. A veces hay unas cosas muy espectaculares, muy extrañas. Hasta ese momento, durante muchos siglos, efectivamente, se va renovando y a la vez pues parece lo mismo y a la vez un poco diferente. Pero su pregunta era muy interesante porque va realmente a la raíz de la cultura japonesa en muchos ámbitos. Muchas gracias por la conferencia. Me llamó mucho la atención este constante metaforismo del paisaje, porque hasta donde entiendo en la poesía de haiku es todo lo contrario. Los haijins intentan huir del metaforismo, de la comparación directa, tal como lo entendemos en la poesía occidental. ¿Podría comentar, por favor, un poco más sobre la especificidad de la metáfora en la cultura japonesa? Bueno, por mi parte, que iba a ser ella. Es interesante lo que comentas porque es un punto que puede ser de debate. Entonces está muy bien porque hay jardines, el mismo Daisengin, con 100 rocas y cada una de las asigna un simbolismo que muy probablemente se le ha querido dar a posteriori un simbolismo que no tenía tanto al principio. A lo mejor la cascada de tal era un paisaje y ya está. Pero luego se ha utilizado porque los propios templos le interesaban, los abades para atraer gente. Porque en Santiago pues atraes con Santiago de Compostela, cada uno de los santuarios. Entonces, es cierto que sí que había ese simbolismo, es cierto que existía en los jardines y en el trabajo visual también, en otras artes visuales. Pero claro, también incluso el haiku es siglo XVIII. Aquí jardines del siglo V en Kofun, donde ya incorporan un conjunto de guijarros y eso representa una orilla de un océano. Eso es metafórico, eso es simbólico y eso ya existía desde entonces. Entonces sí que ha habido a lo largo del tiempo simbolismo, pero sí es cierto que se ha exagerado y se ha abundado en demasía, igual que con el tema del zen. Si no lo saca nadie, ya lo mencionaremos, ni los jardines secos son tan secos como parece, solo hay rocas y gravilla, lo que tiene que haber es agua, por lo demás. Y por otra parte, ni todos son zen, ni eran para el tema de la meditación y tal. Pero en cuanto al simbolismo, hubo menos realmente, se le han asignado más de la cuenta. Mirei, por otra parte, tiene algo que ver. Él en los años 30 recorrió todo el país, restauró, como ha dicho ella, hizo un trabajo en 26 volúmenes. Salió a lo largo de 3 años y iba saliendo. Fue una obra monumental lo que hizo, que antes de morir hizo con su hijo la revisión con 70 tomos, no sé cuántos eran, una barbaridad. No, 30 y tantos, 36 tomos, perdón, en el año 70 y pico. Y él era muy de los simbolismos. Él fue incluso en algún caso un poco corregido o criticado porque decía se centra demasiado en el simbolismo y el jardín no es solo simbolismo, hay belleza en sí de los materiales, la naturaleza, la ecología que está un poco de fondo aunque fuera de la época y dice es que él se dedicaba a eso y claro, él sentó mucha escuela. Entonces ya se vio más simbolismo de donde no había. Él mismo asignó, él restauró jardines y le dijo, pues esto va a ser una isla de la tortuga. A lo mejor no lo era realmente, en efecto. Entonces es verdad que ha habido un poco de desbordamiento en ese tema, aunque sí hay mucho simbolismo desde tiempo inmemorial que sean puntualmente a lo largo de los siglos. Sobre la marcha se me ocurriría añadir también que en el jardín hay más de una dimensión. Joaquín aludía aquí a que nosotros siempre queremos dar como una lectura del jardín japonés, ¿no? Si usted va a un jardín renacentista y no sabe nada de mitología grecolatina, pues se entera de la mitad, pero eso no le impide a usted disfrutar del jardín. Es decir, que el jardín tiene como algo inmediato que se aprecia por otros sentidos, y no solo el del intelecto de decodificación de todos estos simbolismos. En ese sentido, quizá el jardín sí que estaría cerca de esa apreciación de lo intuitivo, de lo inmediato que usted notaba también en el haiku.
Es decir, sí hay una tendencia en la cultura japonesa y sobre todo en la jardinería a esa tradición que es tan rica en símbolos. Yo siempre digo, el jardín japonés es que no es para poner una tumbona y sentarse en él, sino que es un jardín que está muy elaborado, hecho de eso, de símbolos. Ahora, si usted no está en posesión de ese lenguaje, de ese código, no disfruta del jardín. Pues sí, porque las piedras son bellísimas y las texturas de las rocas, porque estamos hablando del Kare Sansui, pero en los otros jardines. Pero esa dimensión simbólica es innegable. El jardín de té, que a mí me gusta tanto, ahí hay un simbolismo a cada paso que usted da hasta llegar a la cabaña de té, porque el jardín Roji, que es jardín camino, no es más que una vía en la que uno debe ir depurándose, es decir, deshaciéndose del polvo del mundo para llegar a la cabaña de té, pues ya, digamos, con la mente limpia para poder beber, que no es más que beber agua caliente, con un poco de té, pero con la mentalidad adecuada. Es decir, yo veo ahí las dos facetas, tendencia al simbolismo, pero que no es contradictoria con la aprehensión de lo que es un jardín que nos entra por los sentidos. No por nada se ha relacionado tanto el jardín pues con la idea del paraíso. Yo siempre me pregunto, yo creo que primero vino el jardín y luego de ahí dedujimos la idea del paraíso en vez de a la inversa. Creo que no le hemos contestado, pero porque la realidad a veces se resiste. Sí, había. Muchas gracias. Hola, buenas, muchas gracias. La verdad me ha gustado mucho. Me parece muy interesante y quería preguntar si estos jardines estaban sujetos a cambios, los elementos móviles, sean las piedras, la gravilla, etcétera. Y si es así, pues si nos podía hablar un poquito de este factor. Un solo ejemplo muy concreto, Ryuan-ji, que todo el mundo lo tiene grabado a fuego en la mente, en las portadas de libros de Dios sabe qué temas. Ryuan-ji. Tenía un cerezo, que el tocón está a la derecha, un cerezo, y cuando fue Hideyoshi a contemplarlo, hay un poema dedicado al cerezo, de las rocas medicinales. Pero es que los que lo acompañaban, dos de los samuráis, dedican sendos poemas al cerezo y tampoco mencionan las rocas. Y en unos jardineros de hace 20 o 30 años, esta información la hemos deducido hace poco, ¿no? Hay muchos expertos en Japón maravillosos del tema del jardín japonés. Le habían comentado a su vez jardineros, como si fueran sus abuelos, ¿no? De principios de siglo. Dice, estuvimos arreglando un poco Ryuan-ji, porque eso se va orando de vez en cuando, y dice, debajo quitamos una serie de raíces de árboles. Una de las teorías es que las rocas, con toda esa perfección armónica y tal, acompañaban a árboles. Por eso no son unas rocas espectaculares. Lo que es la textura y tal no son las mejores rocas. Se habla mucho de lo demás. No son fabulosas ni de una calidad extrema. ¿Por qué? A lo mejor porque el jardín era de rocas y de plantas, era otro tipo de jardín. Entonces, hasta ese punto y luego, por supuesto, las cuestiones de tifones que hemos mencionado, las guerras Onin acabaron con la gran mayoría de los jardines Onin. Sí, Ignacio, yo empezaría también por decir que tenemos un público selecto, porque realmente hace preguntas de las que podríamos estar hablando durante horas. ¿Se da usted cuenta de lo que nos ha preguntado? La diacronía, la evolución, ese jardín que se hizo en el siglo XVI y el que yo he estado viendo todos estos años que he ido a Kioto, a Japón, ¿son los mismos? ¿Son diferentes? Un jardín muy conocido, el jardín del templo del pabellón de plata o Ginkakuji, tiene una parte baja con el estanque, donde mira el Togudo, además del pabellón de plata, y una parte alta. Pues bueno, esta parte alta de la que se sube y hay vistas maravillosas cuando el sol sale iluminando a Kioto, hasta el año 1950 estaba tapada por escombros. Y ha sido solo el trabajo arqueológico, diría,
que a través también a partir de grabados antiguos, que eso se ha podido reconstruir. Entonces, claro, que es un jardín del siglo XVI, que es un jardín del siglo XII, este de Motsuji que les mostré antes con el lago y una composición de piedras. En este jardín los palacios han desaparecido. Ha quedado el estanque, que es prácticamente igual que el de la época Heian. Pero es verdad que, bueno, cada jardín es un mundo y a mí me gusta muchísimo esa idea. Estoy escribiendo un ensayo sobre el tiempo en el jardín, porque hay muchas dimensiones del tiempo en el jardín. La roca es una geología que nos habla de un tiempo, pero también el diseño original del jardín, ¿cómo era? Hay crónicas y por lo tanto es un trabajo casi de hormiga, de investigar de cómo eran las descripciones de ese jardín en el siglo XVI. Luego viene Shigemori Mirei, que era un enamorado del jardín seco, y donde había musgo, pues él pone arena. Y el jardín de 357 que les mostré antes, allí no había grava, pero él lo reconstruyó en los años 1940, y entonces, pues bueno, empezó a haber muchos jardines secos con grava, quizá más de los que se debía. Es que la historia es tan compleja, habría que entrar... Sí, para responder bien habría que ir caso por caso, pero la complejidad es enorme, desde luego, y nos gusta eso, coleccionar imágenes antiguas. Hemos mostrado una foto preciosa que hice del pabellón de oro del Kinkakuji. Bueno, pues tenemos una foto de los años 30 donde el estanque está todo cubierto de lotos. Totalmente, claro. Y dice, Dios, ¿es el mismo jardín? Representaba el del Buda Mida y eran los lotos principal, pero luego cuando Nakane Kinsaku, uno de los grandes restauradores ya de una generación de los años 70, no de los años 30, lo saneó y lo arregló, dice, es que se muere todo aquí, ¿no? De tantos lotos, entonces decidió eliminarlo, todos los lotos fuera. Sin embargo, antes posiblemente, es más, los jardines, tal como los vemos ahora y se los enseñamos, están muy limpitos, muy despojados. Hay historiadores que lo comentan y vemos fotografías que hay, en el libro tenemos de los años 30 y de principios de siglo, donde hay mucha vegetación que se come. El último que he comentado con Chin es como si fuera una persona con una melena enorme que tapara todo, tapara casi los ojos. No se veían las rocas en las fotos, ni se veía la relación con lo de arriba. Se veía muy salvaje la parte esa. Entonces, se le ha dado un sesgo más limpio, más para que se vean las rocas más que la vegetación, y se le ha dado un lavado de cara a la mayoría de los jardines y tal como se los estamos presentando hoy, no son como gustaban en el siglo XIX, en el siglo XX, entre otras cosas porque en el siglo XIX se incorporó la jardinería, el paisajismo inglés y el paisajismo occidental. Más plantas, más el naturalismo. Y los grandes jardines eran los que parecían un fragmento de naturaleza sin que nadie hubiera metido la mano allí, como es los que hacía Muriengan, el famoso jardín de Muriengan. Es un paraje, pero un paraje montado pieza a pieza, es un paraje totalmente natural. Dice, pero si no hay nada aquí, esto es que ha sido a un terreno muy bello y tal. Dice, no, esto está construido. ¿Cómo es posible? El agua viene del lago Biwa, por unas canalizaciones especiales que la han traído tal. Entonces estaba de moda eso y entonces probablemente los jardines les sucedió eso. Más algo que comentaremos en la charla que damos dentro de un mes en otro espacio, que los templos estaban sin presupuesto alguno, se le habían retirado las tierras, el cambio político a la era Meiji hizo que ya esos templos fuera, ya era el poder pasó a otro lado, y entonces se quedaron muy abandonados, desasistidos, no se pueden arreglar. No es cierto que un jardín seco es muy cómodo porque ponen la gravilla y no hay nada que hacer, crecen plantas por debajo constantemente, todos los jardines necesitan un arreglo, incluido el más seco que uno se encuentre, el más care sansui que uno encuentre. Entonces están como medio abandonados y tal, y luego pues suerte que vino personajes como Mirei y otros anteriores y posteriores que tomaron conciencia ellos mismos de que era un patrimonio de ellos y de que además todo el resto del mundo les gustaba ese patrimonio. Y por primera vez se miraron a sí mismos y dijeron, pues vamos a arreglarlo, vamos a estudiarlo, vamos a presentárselo a la gente ya en condiciones. Gracias a esas relaciones, por cuestiones políticas, por dar una cara amable en la época del nacionalismo japonés,
justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Hicieron un dar juego de y se espejos. crearon conferencias, asociaciones, trajeron asociaciones de jardinería de Estados Unidos a visitar los jardines y empezaron a arreglarlos por el otro, por lo que es el otro, Occidente. Es un campo muy interesante que lo mencionamos en esta otra charla que damos, porque que alude directamente también a lo que comenta usted. No sé qué te parece, Ignacio, pero hay como una especie de japonismo asumido por los japoneses. Quiero decir, el zen se Sí, vende la también, pues ahora le vamos autoconciencia. a dar un sesgo zen que a lo mejor muchos jardines no lo tenían en el origen. Pero claro, es que es ahí un vaivén, ¿eh? Hombre, hay una parte, creo yo, que hay clara de Japón de dar visibilidad de su propia cultura al exterior, ¿no? Y eso es una tendencia que lleva ya décadas, ¿no? En este caso, pues imagino, siendo no experto en la materia, que será un componente más de esa, digamos, darle visibilidad a parte de su cultura, como se ha enfatizado también la ceremonia del té, el arreglo floral, Sí. todas estas manifestaciones culturales que han sido el punto, digamos, fuerte de vender la imagen cultural en Japón, Sí. ¿no? Digo, en el mundo, ¿no? Entonces sí, imagino que será otro de los Y es lo elementos mismo, más, es ¿no? lo que estamos comentando, Sí, sí, también sucedió Sí, en este sí, caso. sí. El jardín de la Impasión. Y bueno, simplemente ya estamos fuera Sí, de tiempo. ya. Quería solamente comentar al hilo de esto de los cambios. Sí. Obviamente es una percepción personal mía. Sí recuerdo haber visto la silueta, digamos, del jardín de Ryoanji, la parte de la Suna, de la grava, con diseños diferentes, cambiados. Haberlo visto en una fotografía con una silueta Y y luego posteriormente a lo mejor haber ido yo a visitarlo o en alguna otra fotografía posterior, donde el molló, que se llama, ¿no? Es un poco el diseño del rastrillo había cambiado, ¿no? Entonces, bueno, parece que tampoco tiene que ser algo totalmente fijo y siempre el mismo diseño, lo bonito. copiando modelos anteriores. Obviamente las rocas no se moverán, pero sin embargo lo que ilustra la sunal, ¿no? la gravilla Sí, esta, sí. pues imagino, desde el punto de vista No, sí, solamente sí. de una persona que contempla con admiración eso, pues tendrá algún tipo de, digamos, no esa rigidez, ¿no? Esa cierta libertad de darle cierto toque distinto cada vez que se esté Sí, se le va limpiando, remodelando o arreglando, ¿no? El El jardín, ¿no? tejadillo de Ryoanji ha sido de piezas de, no sé, de hinoki y luego con tejas para que imitaran más el océano y luego al revés. Se ven fotografías de principios de siglo, de mediados y actualmente hicieron una reforma. Quisieron al parecer reformar el muro y dejarlo muy, como otros, muy limpio y muy bien. Y al parecer hubo un cierto movimiento popular en contra, diciendo dejarlos, lo del sabio que comenzó ella, ¿no? Dejarlo tal cual está desde hace siglos. Sí, sí. Pues muy bien, creo que es muy interesante, estaría fenomenal poder seguir hablando, pero se nos ha ido el tiempo y eso, un aplauso de nuevo para ellos para despedirlos. Muchas gracias. Gracias, hasta otra ocasión.